Mi hermana vació mis cuentas y desapareció con su novio. Estaba destrozada hasta que mi hija de 9 años me susurró, mamá, no te preocupes. Me encargué. Días después, mi hermana me llamó gritando, soy Andrea, tengo 34 años y vivo en San Francisco con mi hija Isabela, de 10 años. Soy madre soltera y he peleado duro para darle una vida estable a mi pequeña. Pero hace un mes, mi mundo se derrumbó. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo se vino abajo por una traición que nunca vi venir. Todo empezó hace unos meses. Mi hermana menor, Paula, de 26 años, siempre ha sido un desastre. Cuando éramos chicas, después de que mis padres se separaron, me tocó cuidar de ella. Yo tenía 19 y ella 12. Trabajé turnos dobles, pagué las cuentas, puse comida en la mesa. Me aseguré de que tuviera un hogar. Con el tiempo, construí una vida para mí y para Isabela, que nació cuando yo tenía 24. No fue fácil, pero esos $56,000 en el banco eran mi red de seguridad. Era el dinero para la universidad de mi hija, para imprevistos y para mi sueño de tener una cafetería donde pudiera cocinar y hacer sentir a la gente como en casa. Paula lo sabía. Sabía lo que ese dinero significaba. Cuando conoció a Fernando, todo cambió. Él era un tipo carismático, con una sonrisa que engañaba a cualquiera. Decía que era consultor financiero, siempre con historias de grandes negocios. Paula estaba loca por él, y yo, al principio, me alegré. Pensé que tal vez la ayudaría a sentar cabeza, pero algo en él no me cuadraba. Hablaba demasiado, prometía cosas que sonaban exageradas. Aún así, lo dejé pasar porque veía a Paula feliz. Un día, Paula me pidió acceso a mi cuenta. Dijo que necesitaba hacer una transferencia para un proyecto con Fernando. Me mostró papeles que parecían legítimos, contratos, números, promesas de devolverme el triple en semanas. Era mi hermana, confiaba en ella. Le di acceso a una cuenta con una parte de mis ahorros. Error fatal. Una semana después, recibí una notificación del banco. $0. No solo en esa cuenta, sino en todas. $56,000 desaparecidos. Llamé a Paula, pero su teléfono estaba apagado. Fui a su apartamento, vacío. Ni un mueble, ni una prenda, nada. Fernando también se había esfumado. Me senté en mi sofá, con la cabeza en las manos, pensando cómo iba a pagar el alquiler, la comida, todo. Me sentía estúpida por confiar en ella. Había sacrificado tanto por Paula, y ella me pagó así. Esa noche, estaba llorando en el sofá cuando Isabela salió de su cuarto. Llevaba su pijama de unicornios, el pelo revuelto. Mamá, no te preocupes, dijo, con una calma que me descolocó. ¿Qué dices, pequeña?, pregunté. Se sentó a mi lado, sacó su teléfono viejo y me mostró un archivo de audio. Escucha esto, dijo, era una conversación entre Paula y Fernando. Hablaban de mi dinero, de cómo lo habían transferido a una cuenta en el extranjero y planeaban huir a México. Fernando decía, tu hermana no tiene idea, para cuando se dé cuenta, estaremos lejos. Paula sonaba nerviosa, pero no lo detenía. Asentía, incluso reía. Cada palabra era como un cuchillo. Mi hermana, a quien había criado, me había traicionado. Isabela, ¿cómo conseguiste esto?, pregunté, temblando. Ella me miró con esos ojos enormes y dijo, mamá, algo en Fernando no me gustaba. Lo escuché hablando por teléfono en el patio hace semanas. Sonaba raro, así que empecé a grabarlos cuando venían a casa. Escondía mi teléfono en mi mochila. Tengo más grabaciones, no podía creerlo. Mi hija de 10 años había sido más lista que yo. Mientras yo estaba ciega por la confianza, ella había juntado pruebas. Sentí orgullo, pero también vergüenza. ¿Cómo no vi las señales? Esa noche, escuché todas las grabaciones. Había varias, cada una más comprometedora que la anterior. Hablaban de cuentas, transferencias, planes para desaparecer. Era suficiente para ir a la policía. Llamé a Mark, un amigo abogado que me ayudó con mi divorcio hace años. Le envié las grabaciones. Andrea, esto es grande, dijo. Con esto, podemos armar un caso. Pero prepárate, porque va a ser duro. Es tu hermana. No estaba lista, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Por Isabela, por mí, tenía que pelear. Mark me explicó que lo primero era llevar las grabaciones a la policía. Las pruebas de Isabela eran sólidas, pero necesitábamos movernos rápido. Si Paula y Fernando ya estaban fuera del país, recuperar el dinero sería casi imposible. Me reuní con él al día siguiente en una cafetería cerca de su oficina. Llevé mi laptop y el teléfono de Isabela con todas las grabaciones. Mientras tomábamos café, Mark las escuchó una por una, tomando notas. Esto es dinamita, dijo, ajustándose las gafas. Pero tenemos que ser cuidadosos. Fernando suena como alguien con experiencia en estafas.
No es su primera vez, le pregunté si creía que Paula estaba metida hasta el cuello o si solo era una víctima de Fernando. Mark suspiró. Es difícil decirlo solo con esto. Parece manipulada, pero también participó activamente. La ley no va a ser suave con ella. Sus palabras me golpearon. Una parte de mí quería creer que Paula no sabía lo que hacía, que Fernando la había engañado. Pero las grabaciones no mentían. Ella hablaba de mi dinero como si no fuera nada, como si no fuera el resultado de años de sacrificio. Esa misma tarde, Mark y yo fuimos a la estación de policía. Nos recibió un detective llamado Ramírez, un hombre serio pero amable, con un escritorio lleno de papeles y una taza de café que parecía no haber sido lavada en meses. Le contamos todo, cómo Paula había accedido a mis cuentas, cómo desapareció con Fernando y las grabaciones de Isabela. Ramírez escuchó los audios con atención, frunciendo el ceño. Esto es serio, dijo. Voy a necesitar una copia de todo. Si podemos rastrear el dinero, tenemos una oportunidad. Pero, ¿estás segura de que quieres seguir adelante? Esto podría terminar con tu hermana en la cárcel, no supe qué responder. Quería justicia, pero también me dolía pensar en Paula tras las rejas. Al final, asentí. No tengo opción. Ese dinero es el futuro de mi hija. Ramírez asintió y nos dijo que empezarían a investigar de inmediato. También nos advirtió que Fernando podría no ser quien decía ser. Tipos como este suelen usar nombres falsos. Vamos a buscarlo en nuestra base de datos. Los días siguientes fueron una tortura. No podía dormir, apenas comía. Cada vez que miraba a Isabela, sentía una mezcla de orgullo y culpa. Ella seguía yendo a la escuela, haciendo sus tareas, como si no hubiera destapado un crimen. Pero a veces la pillaba mirando por la ventana, pensativa. Una noche, mientras cenábamos pizza, le pregunté, ¿estás bien, pequeña? Lo que hiciste fue increíble, pero también pesado. Ella se encogió de hombros. Solo quería ayudarte, mamá. No me gustaba cómo Fernando miraba tus cosas. Su respuesta me rompió el corazón. Mi hija, con solo 10 años, había visto lo que yo no. Una semana después, Ramírez me llamó. Tenemos algo, dijo. Habían identificado a Fernando. Su verdadero nombre era Andrés Ruiz, un estafador con antecedentes en California, Nevada y Arizona. Había engañado a varias personas, siempre usando la misma táctica, seducía a alguien vulnerable, los convencía de hacer inversiones y luego desaparecía con el dinero. Paula no era la primera persona que había manipulado. Lo habían rastreado hasta Las Vegas, donde estaba gastando a manos llenas en un casino. Lo tenemos vigilado, dijo Ramírez. Y tu hermana está con él. Esa noticia fue como un puñetazo. Saber que Paula estaba allí, viviendo como si nada mientras yo luchaba por pagar las cuentas, me llenó de rabia. Pero también de tristeza. ¿Cómo había llegado a esto? La niña que había cuidado, con la que había compartido tantas noches hablando de sueños y planes, ahora estaba del lado de un criminal. Mark me explicó que la policía planeaba arrestarlos pronto. Están esperando el momento justo para no perder el rastro del dinero, dijo. Algunas transferencias fueron a cuentas en el extranjero, pero con las grabaciones, podemos probar que Paula y Andrés actuaron juntos. Me pidió que estuviera preparada para declarar si el caso llegaba a juicio. También me sugirió buscar terapia, no solo para mí, sino para Isabela. Esto va a dejar cicatrices, Andrea. Para las dos, seguí su consejo. Encontré una terapeuta, la doctora Ellis, una mujer cálida que nos recibió en un pequeño consultorio lleno de plantas. En nuestra primera sesión, Isabela habló poco, pero cuando lo hizo, fue directa. No quiero que mamá esté triste, dijo. Por eso grabé todo. La doctora Ellis me miró y dijo, tienes una hija extraordinaria. Lo sabía, pero escuchar a Isabela hablar de su miedo a perderme me hizo darme cuenta de cuánto peso llevaba a ella también. Mientras tanto, las cosas en casa se complicaban. Sin los ahorros, tuve que recortar gastos. Cancelé el cable, reducimos las salidas y empecé a buscar un segundo trabajo. Una noche, mientras revisaba ofertas de empleo, Isabela se sentó a mi lado con un cuaderno.
Había dibujado un letrero para mi futura cafetería, Andrea's Place, con flores y tazas de café. Para cuando lo abras, dijo con una sonrisa. Me eché a llorar, pero esta vez no de tristeza, sino de amor por ella. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era un número desconocido, pero contesté. Era Paula, gritando al otro lado de la línea. Andrea, ¿cómo pudiste hacerme esto? Me metieron a la cárcel por tu culpa. Su voz estaba llena de furia, pero también de desesperación. No supe qué decir al principio. Estaba temblando, con el teléfono pegado a la oreja. Por mi culpa, respondí. Tú vaciaste mis cuentas, Paula. Ese dinero era para Isabela, para nuestro futuro. ¿Y tienes el descaro de culparme? Ella empezó a sollozar. Dijo que Fernando la había obligado, que la amenazó, que no quería hacerlo. No lo entiendes, Andrea. Él me manipuló. No sabía cómo salir. Quise creerle, pero las grabaciones seguían resonando en mi cabeza. Ella no sonaba manipulada en esos audios. Sonaba como si estuviera de acuerdo. Le dije que no quería hablar más hasta que asumiera lo que había hecho. Colgué, con el corazón acelerado, llamé a Ramírez de inmediato. Me explicó que habían arrestado a Paula y a Andrés en Las Vegas. Él estaba en un casino, gastando miles en una noche. Paula estaba con él, aunque, según Ramírez, parecía más una cómplice que una víctima. Encontramos parte del dinero, dijo. Unos $20,000 en una cuenta a nombre de Andrés. Pero el resto está en cuentas en el extranjero. Va a ser un proceso largo para recuperarlo. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en Paula. Recordé cuando éramos niñas, cómo la ayudaba con sus tareas, cómo le enseñé a hacer su primer pastel. ¿Dónde se había perdido esa niña? ¿En qué momento se convirtió en alguien capaz de traicionarme? Pero también pensé en Isabela, en cómo su valentía nos había dado una oportunidad. Sin sus grabaciones, no tendríamos nada. A la mañana siguiente, Mark me llamó. Dijo que Paula había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Testificaría contra Andrés a cambio de una sentencia menor. Podría pasar 18 meses en prisión y tendría que devolver el dinero, aunque nadie sabía si eso sería posible. Andrés enfrentaba cargos más graves: fraude, robo, falsificación de identidad. Pero el dinero, mi dinero, seguía siendo un signo de interrogación. Me senté con Isabela y le conté lo que estaba pasando, en términos que pudiera entender. Tía Paula hizo algo muy malo, le dije. Pero está tratando de arreglarlo. Isabela asintió, pero luego preguntó, ¿la vas a perdonar, mamá? No supe qué responder. El dolor era demasiado fresco, la herida demasiado profunda. Pero ver a mi hija, tan pequeña y tan fuerte, me dio esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez, con tiempo, podríamos sanar. Mientras tanto, seguí adelante. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una panadería, lo que me ayudó a cubrir las cuentas. Cada noche, Isabela y yo hacíamos planes para la cafetería. Ella dibujaba menús, yo anotaba recetas. Era nuestra manera de mantener la esperanza viva. Pero en el fondo, sabía que el camino no había terminado. Paula seguía en prisión, el dinero seguía perdido, y la llamada que me había hecho gritando aún resonaba en mi cabeza. No sabía qué vendría después, pero algo me decía que esto estaba lejos de acabarse. Los meses siguientes fueron una prueba de resistencia. El trabajo en la panadería era agotador, pero me mantenía ocupada. Me levantaba a las 5 de la mañana para preparar masas, hornear panes y atender clientes. Luego, corría a mi otro trabajo, en una oficina donde hacía tareas administrativas. Entre los dos, apenas lograba mantenernos a flote. Isabela notaba mi cansancio, pero nunca se quejaba. En cambio, me sorprendía con pequeños gestos: una taza de té cuando llegaba a casa, un dibujo en mi mesa de noche con un "te quiero, mamá". Era como si supiera que necesitaba esos detalles para no derrumbarme. La doctora Ellis, nuestra terapeuta, se convirtió en una pieza clave. En las sesiones, hablábamos de la traición, del dolor, de cómo seguir adelante. Isabela, aunque era una niña,
expresaba sus sentimientos con una claridad que me dejaba sin palabras. Tía Paula me decepcionó, dijo una vez, pero no quiero odiarla. Solo quiero que mamá esté bien. La doctora me sugirió que escribiera una carta a Paula, no para enviarla, sino para sacar todo lo que llevaba dentro. Lo hice una noche, después de que Isabela se durmió. Escribí páginas y páginas, llenas de rabia, tristeza y recuerdos. Terminé llorando, pero también sentí un alivio que no esperaba. Mark, mi abogado, me mantenía al tanto del caso. La investigación avanzaba lentamente. Habían recuperado unos $25,000 de una cuenta en el extranjero, pero el resto seguía perdido en un laberinto de transferencias. Andrés Ruiz, alias Fernando, estaba en prisión preventiva, enfrentando cargos por fraude y robo en varios estados. Paula, por su parte, cumplía su sentencia de 18 meses. Había aceptado el acuerdo con la fiscalía, lo que significaba que testificaría contra Andrés. Mark me dijo que eso podría ayudarnos a recuperar más dinero, pero no había garantías. El sistema es lento, Andrea, me advirtió. Y aunque Paula devuelva algo, no va a ser rápido. Un día, mientras limpiaba mesas en la panadería, recibí otra llamada de Paula. Esta vez, no gritaba. Su voz sonaba apagada, como si hubiera perdido toda su energía. Andrea, sé que no quieres hablar conmigo, dijo. Solo quiero que sepas que lo siento. No espero que me perdones, pero estoy tratando de arreglar las cosas. Dijo que estaba yendo a terapia en la prisión, que estaba entendiendo cómo Andrés la había manipulado. No es una excusa, añadió. Fui estúpida, y te hice daño. Lo siento. No supe qué responder. Una parte de mí quería gritarle, pero otra solo sentía lástima. Colgué sin decir mucho, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, le conté a Isabela sobre la llamada. Ella escuchó en silencio, jugando con un lápiz. Luego dijo, mamá, ¿crees que tía Paula puede cambiar? Su pregunta me desarmó. No tenía una respuesta clara. Quería creer que sí, pero la herida aún estaba fresca. No lo sé, pequeña, dije. Pero si quiere cambiar, tiene que demostrarlo con hechos, no con palabras. Isabela asintió, como si entendiera más de lo que cualquier niña de su edad debería. Unos meses después, la panadería donde trabajaba anunció que cerrarían por problemas económicos. Fue un golpe duro, pero la dueña, una señora mayor llamada Rosa, me sorprendió. Andrea, eres buena en esto, me dijo. Tienes mano para la cocina y un corazón para los clientes. Si alguna vez abres tu cafetería, quiero ser tu primera clienta. Sus palabras me dieron un empujón. Empecé a ahorrar cada centavo que podía, aunque fuera poco. Isabela y yo seguimos planeando. Ella diseñó un logo con una taza humeante y una flor. Para que la gente se sienta feliz cuando entre, dijo. Sonreí, pensando en lo lejos que habíamos llegado gracias a ella. Un día, Ramírez, el detective, me llamó con noticias. Habían encontrado otra cuenta con $15,000. No era todo, pero sumado a lo recuperado antes, tenía 40,000 de vuelta. No era suficiente para empezar de cero, pero era un comienzo. Ramírez también me dijo que Paula sería liberada en un par de meses, gracias a su buena conducta y su cooperación con el caso contra Andrés. Prepárate, me dijo. Podría querer contactarte, y así fue. 2 meses después, Paula me escribió una carta. La recibí en el correo, con su letra desordenada que reconocí al instante. La abrí con manos temblorosas. En ella, se disculpaba otra vez. Decía que la prisión y la terapia le habían abierto los ojos. Admitía que Andrés la manipuló, pero también que ella tomó decisiones horribles. Prometió devolver cada centavo, aunque tuviera que trabajar el resto de su vida. Terminaba diciendo, sé que no merezco tu perdón, pero quiero ganármelo. Si me das una oportunidad, te demostraré que puedo ser mejor. Leí la carta varias veces, sin saber qué sentir. Parte de mí quería romperla, pero otra parte recordaba a la Paula de antes, la niña que corría detrás de mí pidiéndome que le trenzara el pelo. Llevé la carta a la terapia. La doctora Ellis me ayudó a procesarla.
El perdón no significa olvidar, dijo. Significa decidir cómo quieres que esta relación afecte tu vida. Puedes poner límites, protegerte y aún así dejar la puerta abierta para un cambio. Hablé con Isabela sobre la carta. Ella la leyó en silencio, frunciendo el ceño. Si tía Paula quiere volver, tiene que portarse bien, dijo. Nada de trucos. Reí, porque sonaba como una adulta regañando. Pero tenía razón. Si Paula quería volver a nuestras vidas, tendría que ganárselo. Cuando salió de prisión, Paula me llamó para pedirme vernos. Acepté, pero con condiciones. Nos encontramos en un parque, con Isabela a mi lado. Paula estaba más delgada, con ojeras, pero sus ojos tenían algo diferente, una mezcla de tristeza y determinación. Hablamos por horas. Me contó cómo Andrés la había atrapado con promesas, cómo la hizo sentir que no tenía salida. Pero también admitió su culpa. No debí confiar en él más que en ti, dijo. Tú siempre estuviste ahí, y yo te traicioné. Por primera vez, sentí que sus palabras eran sinceras, no la abracé, no le dije que todo estaba bien. Pero le dije que, con tiempo y esfuerzo, podíamos intentar reconstruir algo. No va a ser como antes, advertí. Tendrás que ganarte mi confianza. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé. Y lo haré. Han pasado 6 meses desde ese encuentro. Paula trabaja en un supermercado y está pagando una pequeña cantidad cada mes para devolver el dinero. No es mucho, pero es un comienzo. Isabela y yo seguimos yendo a terapia, aprendiendo a manejar el dolor y a construir un futuro. Conseguí un nuevo trabajo en un café, donde el dueño me está enseñando más sobre el negocio. Cada día, me siento más cerca de abrir mi cafetería. Isabela ya tiene un cuaderno lleno de ideas para el menú, galletas de avena, café con canela, batidos de fresa. Vamos a tener el mejor lugar de San Francisco, dice, y yo le creo. A veces, pienso en lo que pasó y aún duele. Pero también miro a Isabela y veo cuánto hemos crecido. Ella me enseñó que la fuerza viene de lugares inesperados. Su valentía, sus grabaciones, nos salvaron. Y aunque la confianza con Paula está rota, hay una pequeña luz al final del túnel. No sé si alguna vez seremos las hermanas de antes, pero estoy aprendiendo que el perdón no es todo o nada. Es un proceso, como todo lo demás. Por ahora, sigo adelante. Cada noche, cuando Isabela y yo planeamos nuestra cafetería, siento que el sueño está más cerca. Y cuando pienso en Paula, ya no siento solo rabia. Hay espacio para la esperanza, aunque sea pequeña. Porque si una niña de 10 años puede desenmascarar a un estafador y salvar a su madre, entonces tal vez, solo tal vez, una hermana puede encontrar el camino de vuelta a casa.